¿Te gustaría conocer las mejores acciones de dividendos seguros para toda la vida? Hoy en día hay muchas acciones que están en máximos, pero eso no significa que no hay oportunidades en el mercado. Por lo tanto, quiero compartir contigo una lista de super acciones en oferta con un extraordinario potencial de crecimiento y sin tener que esperar por la información importante al final. Empecemos de una vez. Muy bien, la acción número 1 es Old Republic International Corporation, que tiene actualmente un valor de $30.38 cada acción y nos paga en dividendos $1.06 por cada acción que tenemos, que equivale a un 3.54%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de $31 cada acción. Referente a lo que son los beneficios por acción, para este año 2024 se estima que tenga 2.72 y para el 2025 2.88. Respecto a las ventas, para este 2024 espera que genere 7.81 billones y para el 2025 8.16 billones de dólares. Continuando con la posición número 2, tenemos a CFR, que tiene actualmente un valor de $110 cada acción y nos paga en dividendos $3.68 por cada acción que tenemos, que equivale a un 3.44%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de $117 cada acción. En cuanto a las ganancias por acción, para este año 2024 espera que genere 8.5, para el 2025 8.42 y para el 2026 8.16. Respecto a las ventas, espera que genere para este 2024 2.09 billones, para el 2025 2.15 y para el 2026 2.35 billones de dólares. En la posición número 3 tenemos a Novartis, que tiene actualmente un valor de $95.66 cada acción y nos paga en dividendos por cada acción que tenemos $3.78 y equivale a un 3.96%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de $108.95 cada acción. Y respecto a lo que son los dividendos, para este 2024 espero que genere $7.07 de beneficio por acción y vaya incrementando hasta el 2032, que nos dan los datos aquí. Espera que genere $8.09 de beneficio por acción. Respecto a las ventas, para este 2024 espera que genere $48.14 billones y va incrementando así sucesivamente hasta el 2028, que espera que genere $52.29 billones y aquí empieza a disminuir los datos hasta el 2033, que nos dan de $45.06 billones de dólares. Habrá que tenerla vigilada. En la posición número 4 tenemos a símbolo ticket APD, que tiene actualmente un valor de $242.05 por cada acción que tenemos y nos paga en dividendos por cada acción que se tiene $7.08, que equivale a un 2.98%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un promedio de $266.23 cada acción. Ahora veamos sus beneficios por acción. Para este año 2024 espera que genere 12.33 y va aumentando, y para el 2030, que nos da aquí los datos, espera que genere $21.83 de beneficio por acción. Ahora vemos lo que son el estimado de las ventas. Para este 2024 12.73 billones de dólares, va incrementando, y para el 2030 igual 21.82 billones de dólares. Continuando con la posición número 5 tenemos a Cincinnati Financial Corporation, que tiene actualmente un valor de $122.54 por cada acción y nos paga en dividendos por cada acción que tenemos $3.24, que equivale a un 2.69%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de $126.29 por cada acción. Respecto a sus beneficios por acción, para este 2024 estima que genere 6.31, para el 2026 7.11 y en base a las ventas para este 2024 espera que genere 9.8 billones de dólares y para el 2025 10.54 billones de dólares. Continuamos con la posición número 6, NextEra Energy, que tiene actualmente
actualmente un valor de $63.39 y nos paga en dividendos $2.06 por cada acción que tenemos, que equivale a un 3.35%, y para los próximos 12 meses los analistas estiman que tenga un valor promedio de $69.92 cada acción. Ahora vamos a ver los beneficios, que para este 2024 se estima que genere $3.40 por acción y para el 2028 $4.58 de beneficio por acción. Y el estimado de ventas para este 2024 es de 27.88 billones, va creciendo, y para el 2028 $39.31 billones. En la posición número 7 tenemos a símbolo ticker WPG, que tiene actualmente un valor de $144.10 por cada acción y nos paga en dividendos 2.68, que equivale a un 1.83%, y para los próximos 12 meses los analistas estiman que tenga un valor promedio de $157.47 cada acción. Ahora vamos a ver lo que son sus beneficios por acción. Para este 2024 espera que genere 8.49, va incrementando, y para el 2033, que nos dan aquí los datos, espera que genere $12.60 de beneficio por acción. Ahora vemos lo que son las ventas. Para este 2024 espera que genere 18.66, va incrementando, y para el 2033 espera que genere $26.86 billones. Continuamos con la posición número 8, Humana, que tiene actualmente un valor de $3.49 por cada acción que tenemos y nos paga en dividendos 3.54, que equivale a un 1.02%. Para los próximos 12 meses los analistas estiman que tenga un valor promedio de 419.65%. Ahora vamos a checar los beneficios por acción. Para este 2024 el estimado es de 16.11, va incrementando, y para el 2033 es de $77.76 de beneficio por acción. Respecto a lo que son las ventas, para este 2024 espera que genere 111.77 billones, va incrementando, y para el 2033 espera que genere 225.07 billones de dólares. En la posición número 9 tenemos a Apollo Global Management, que tiene actualmente un valor de $113.24 por cada acción y nos paga $1.72 de beneficio por acción y equivale a un 1.51%. Para los próximos 12 meses los analistas estiman que tenga un valor promedio de $119.5 cada acción. Ahora vamos a checar lo que son los beneficios. Para este 2024 espera que genere 7.79 y para el 2026 $10.68 de beneficio por acción. Y respecto a lo que son las ventas, para este 2024 espera que genere 3.59 billones de dólares y para el 2026 4.88 billones de dólares. En la posición número 10 tenemos a Booking Holdings, que tiene actualmente un valor de $3.669.86 por cada acción y nos paga en dividendos $8.75, que equivale a un 0.24%. Para los próximos 12 meses los analistas estiman que tenga un valor promedio de $3.943.96 por cada unidad. Veamos ahora lo que son los beneficios estimados por acción. Para este 2024 es de 175.03 y para el 2033 es de $470.95 por acción. Y respecto a lo que son las ventas, para este año 2024 espera que genere 23.14 billones de dólares, va incrementando, y para el 2033 44.26 billones de dólares en ventas. En la posición número 11 tenemos a Mastercard y tenemos un valor de $477.34 por acción, nos paga en dividendos $2.64, que equivale a un 0.55%. Para los próximos 12 meses los analistas estiman que tenga un valor promedio de $508.98 por acción. Ahora veamos los beneficios estimados por acción. Para este 2024 es de 14.39 y para el 2028 es de $25.77 por acción. Y en cuanto a lo que son las ventas, para este 2024 se estima que genere 28.11 billones de dólares, para el 2026 35.54 billones de dólares. En la posición número 12 tenemos a una similar, Visa, que tiene actualmente un valor
valor de $279.21 por acción y nos paga $2.08 por cada acción que tenemos, que equivale a un 0.74%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de $301.32 por acción. Y ahora veamos lo que son los beneficios estimados por acción. Para este 2024 es de 9.91 y para el 2028 17.04, y las ventas para este 2024 estiman en $35.85 billones y para el 2027 $47.26 billones. Número 13, CME Group, que tiene actualmente un valor de $215.47 por cada acción y nos paga en dividendos $4.6 por cada acción que tenemos, que equivale a un 2.16%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de $226 por acción. Ahora veamos lo que son los beneficios por acción. Para este 2024 estima que genere 9.59 y para el 2028 11.45 de beneficio por acción. Respecto a lo que son las ventas, para este 2024 estiman $5.83 billones y para el 2028 $6.86 billones. En la posición número 14 tenemos a ADP y tiene un valor de $248.26 por cada acción. Nos paga en dividendos $5.6 por cada acción que tenemos, que equivale a un 2.29%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de $257.34 por acción. Y respecto a lo que son los beneficios por acción, para este 2024 estiman 9.13 y para el 2033 $17.98 de beneficio por acción. Ahora chequemos lo que son las estimaciones en ventas. Para este 2024 se estiman que genere $19.15 billones, va incrementándolas, y para el 2033 $30.42 billones en ventas. En la posición número 15 tenemos a United Health Group, que tiene actualmente un valor de $493.48 y nos paga en dividendos $7.52 por cada acción que tenemos, que equivale a un 1.53%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de $589.45 por acción. Bien, veamos los beneficios. Para este 2024 espera que genere $27.79 por acción y para el 2028 $45.18 por acción. Ahora, respecto a lo que son las ventas, se estiman para este 2024 $401.02 billones y para el 2028 $528.16 billones en ventas. En la posición número 16 tenemos a Electronic Arts, que tiene actualmente un valor de $131.88 por acción y nos paga en dividendos $0.76 por cada acción que tenemos, que equivale a un 0.58%. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un promedio de $151.98 por acción. Ahora veamos lo que son los estimados de beneficio por acción. Para este 2024 espera que genere $7.15 y para el 2028 $9.44 de beneficio por acción. Y sobre ventas, para este 2024 espera que genere $7.55 billones, para el 2028 $8.89 billones en ventas. ¿Te gustaría descubrir cómo invertir en bienes raíces con poco dinero y sin ser un experto? Entonces necesitas ver este video que está por aquí, en el cual te lo explico de una forma rápida y sencilla. Haz clic en este video y, como siempre te digo, si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios y yo te veo en el próximo video.